Bueno, entonces, cuando hablemos de manual de funciones en temas de forma, vamos a entrar como a hacer una revisión casi que detallada, como quirúrgica del manual para poder identificar errores pequeños. En el análisis horizontal del manual de funciones se profundiza mucho más, pero aquí lo que queremos es encontrar errores generales que no siempre uno los nota. Por eso tiene que ser más, como les digo, quirúrgico, porque a veces son errores que la gente no le da suficiente importancia y pues ahí es donde empezamos a fallar. Entonces, ¿cómo debería quedar el manual de funciones? Entonces, este es como el contenido, se podría decir, que tendría mi manual de funciones, la parte técnica, no la parte legal. Y ahí vamos a tener el despacho del alcalde como planta estructural y la planta global, pues como planta global. Que si volvemos al acto administrativo de planta, encontramos que así es como estaba organizada la versión final. Una parte que es del despacho del alcalde y otra parte que es de la planta global. Y cada uno de estos que están aquí se van a convertir en la identificación de un cargo. Entonces, como lo vimos en clases anteriores, tenemos que el cargo sería director técnico del libre nombramiento y remoción, directivo, código 009, grado 01. Ese es el cargo. Si cambiase la denominación, o si cambiase la naturaleza, o si cambiase el nivel, bueno, que no tendría sentido si la denominación es esta que cambia el nivel, o cambia el grado o algo así, ya tenemos otro cargo. Es otro completamente distinto. Entonces en este caso tenemos que son dos, porque aquí nos dice que son dos. Siempre aquí les digo que lo cambiemos por empleos para que no se genere confusión. La cantidad de puestos que tengo es lo que está en esta columna. Entonces tengo que el cargo es este 1, un solo cargo que se llama director técnico directivo 009, libre nombramiento y remoción. Pero ese tengo dos empleos, les voy a quitar esto para que se entienda mejor. Ese tengo dos empleos. Y eso es lo que hay que revisar para colocarlo en el manual de funciones. Entonces, si vamos al manual de funciones, por ejemplo, vamos al profesional universitario, lo este. Tenemos que es un cargo. ¿Dónde está el cargo? El cargo tiene que coincidir con lo que está en nuestra planta. Entonces, profesional universitario con código 219, grado 3, del cual tenemos dos empleos. Cuando hablamos de empleos que son de planta global, nosotros no establecimos aquí quién es el jefe inmediato ni cuál es la naturaleza del cargo, que es el caso de este profesional universitario. Sin embargo, yo tengo dos empleos. Entonces pueden haber varias opciones. Puede que aquí en el área funcional yo tenga en esta secretaría general a los dos. Como puede ser que yo tenga un segundo perfil, que por ejemplo aquí se llama Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, un segundo perfil del mismo cargo. ¿Listo? Entonces, cargo, que es lo que tenemos acá, y los empleos son estos, y el perfil son esos dos. Entonces, fíjense, tenemos un cargo, dos empleos, dos perfiles. Ahora, esto no es el deber de siempre, o sea, no siempre va a ser así. No siempre por la cantidad de empleos que tengo voy a tener la misma cantidad de perfiles. Puede ser, puede pasar, es bastante común de hecho, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, si volvemos un poquito, acá la tabla de contenido para buscarlo más rápido. Aquí hay varios auxiliares que nos van a servir para ejemplificar algunas cosas. Por ejemplo, creo que este auxiliar administrativo, si no estoy mal, es un buen ejemplo. Listo, fíjense este. Hay varias formas de hacer esta área funcional, porque yo sé que se siente raro como así que tantas dependencias. En este caso, lo podemos resumir simplemente en empleo global. ¿Sí? Depende mucho del cliente como lo desee, pero en este caso podemos colocar empleo global y asumimos que el área funcional es cualquiera. Distinto al anterior que vimos que cada área funcional establecía su dependencia. En este caso no. Tenemos 38 empleos, todos son de planta global porque donde se ubique el cargo quien ejerce la supervisión directa, ¿cierto? Cuando son estructurales, esto cambia, recuerden, siempre esto cambia. Y ahí sí decimos la dependencia específica y decimos el jefe inmediato. Entonces,
tenemos 38 empleos en este caso, que llamaríamos empleo global. Y si nos bajamos ya pasamos al siguiente cargo. No hay más perfiles, solo hay uno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo a este empleo, a este cargo, que son 38 empleos, darles un solo perfil. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que este empleo de acá simplemente va a hacer las mismas funciones en cualquier dependencia donde la vayamos a asignar. No importa en dónde, pero ese empleo va a hacer exactamente lo mismo en cualquier parte. Entonces yo los voy a ubicar donde yo necesite. Entonces generalmente esos auxiliares administrativos, por lo menos en este municipio, funcionaban algo así como lo que es como una secretaria o secretario ejecutivo, ¿sí? Es más o menos esa lógica que se manejaba en ese municipio. Entonces simplemente en el área donde se requiriera le iban mandando, ¿sí? A veces los ponían a hacer otras cosas. Entonces por eso son tan amplios y tan generales las actividades, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una actividad que es un error. Esto, más familias en acción. Yo no puedo nombrar una dependencia si el empleo es global. Yo no puedo nombrar una dependencia ni un programa. ¿Por qué? Porque eso me está generando a mí un error. Me está generando que deja de ser un empleo global. Entonces esto, por ejemplo, sería una de las funciones que habría que eliminar. Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta cuando yo estoy revisando el manual. Hay muchas funciones que vamos a terminar eliminando, porque son funciones que no generan o no tienen propósito. Listo. Entonces, hasta aquí sería más o menos la lógica de la forma en términos de ordenar nuestros perfiles. Pero, ¿qué más habría que revisar, por ejemplo? También tendríamos que revisar las funciones, que vamos a mirarlo cuando en el de análisis horizontal, pero aquí es importante que de una vez yo pueda revisar si cumplimos con lo que establece la función pública en este caso. Entonces, bueno, aunque es que este perfil, las funciones no son tan útiles para eso. Miremos uno de profesional para esa revisión, yo creo que es más útil. Entonces vamos a este cualquiera. Entonces, recuerden, las funciones están organizadas por verbo, objeto y condición. Entonces, buscamos el verbo y por aquí la condición sería esta. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que falta? Nos falta la condición de calidad. No existe. Porque aunque esto dice conforme a la constitución y demás, pues no suena tan bien. Suena muy raro. ¿Sí? Entonces, simplemente ahí habría que hacerle cambios, ¿no? Porque se puede decir que es la condición de calidad. Entonces recuerden, es verbo más objeto más condición y debe coincidir con los colores, como para que me entiendan y no se me vayan a perder. Obviamente ustedes no tienen que ponerle colores, esto es solamente un tema didáctico. Listo. Entonces, esa es la lógica de la función. Yo tengo que revisar que siempre tengan la condición de calidad. Si no la tienen, ya de entrada la función está mal. Ahora, aquí yo solo estoy mirando de forma. No estoy profundizando a ver si realmente la función está bien. Entonces, si queremos revisar si la función está bien, pues hacemos otra por acá, sin colores. Entonces, primero el verbo. El verbo adelantar tendrá relación con profesionales, probablemente, pero adelantar es un verbo que por lo menos en mi concepto no funciona. Entonces, por ejemplo, yo lo cambiaría por realizar. Ahora, dice aquí, las actividades relacionadas con la administración, mantenimiento, capacitación, desarrollo y bienestar del talento humano del municipio. Entonces, digamos que está bien, pero toda esta carreta sobra. Podríamos dejarlo como realizar el mantenimiento, capacitación, desarrollo y bienestar del talento humano del municipio, ¿sí? Puede quedar municipio con el nombre o simplemente dejarlo municipio, ¿sí? Cualquiera de los dos estaría bien. Luego, conforme a las disposiciones constitucionales legales, lo que les decía, esto se puede resumir en de acuerdo con la normatividad vigente. Prácticamente es la misma función.
¿sí? Cambiamos algunas cosas, pero quedó siendo la misma función. Entonces, esa es la lógica que tenemos que manejar cuando estamos construyendo el manual de funciones en términos de verbo, objeto, condición. ¿Listo? Solo eso es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué me centro tanto en esta parte? Porque es una cuestión bastante, digamos que importante a la hora de ajustar un manual de funciones real. ¿Listo? ¿Vamos a ver más cosas? Sí, pero eso lo vamos a hacer más que todo con el de análisis horizontal. Entonces, ya como por terminar, tendremos aquí los conocimientos básicos o esenciales que recuerden, no pueden, por ejemplo acá, no puede decir una norma específica. Si a mí me dice una norma específica, ya estamos fallando. Entonces la persona, ¿por qué fallamos? Porque la ley, si la ley cambia, si esta ley ya deja de ser la 909, la de la función pública, sino pasa a ser otra, se desactualiza el manual. Entonces es preferible que los conocimientos se cambien, o sea, esta la ponemos en rojito para que sepa que está mal, y le podemos cambiar simplemente por conocimientos o no, conocimientos no, normatividad en función pública. ¿Sí? Ahí ya vamos metiéndole todo. Ley 909, decreto 1083 en lo que aplique, decreto 785, bueno, todo lo visto en clase, gran parte lo visto en clase. Entonces no es bueno poner este tipo de nombres, ni siquiera normas internacionales nos sirven, sino tiene que ser siempre el tema como tal, una teoría, un grupo normativo, una habilidad de pronto en términos de manejo de un sistema, por ejemplo, ¿sí? Conocimiento en herramientas ofimáticas, por ejemplo, que son Excel, Word, todos estos, y así en general. Entonces este, por ejemplo, sería uno de los que tendríamos que eliminar. Las competencias, por ejemplo, aquí están desactualizadas. Esto fue un manual de 2017, entonces en 2018 que surgió otro decreto. Ese decreto, que es el 815, ese decreto ustedes pueden buscar el decreto del que habla sobre las competencias y ahí tendrán que ajustar también. Como esto cambió, todos los manuales que ustedes tengan también cambió, entonces lo ajustan según lo que dice la nueva norma. Sin embargo, hay una cuestión ahí, y es que estas competencias como tal van a tener que revisarse versus las funciones. Entonces, por ejemplo, si yo veo que una de las competencias es trabajo en equipo y colaboración, una de las que tiene el nivel, si existe esa competencia, pero realmente este empleo evidentemente no tiene nada que ver con el trabajo en equipo, su trabajo es totalmente individual, puede pasar, no todo siempre es trabajo en equipo. Entonces, si es un trabajo individual, pues simplemente eh, yo voy a quitar esa competencia. ¿Yo para qué le voy a exigir esa competencia a la persona cuando no la necesita? ¿Listo? Y así con todos. Por ejemplo, atención al usuario. Puede que la persona nunca atienda a nadie, ni usuarios internos ni usuarios externos. Simplemente la persona jamás va a atender a nadie. No es el caso de este empleo, porque evidentemente sí. Pero si no es el caso, yo lo quito. Yo quito eso como competencia. Y solamente le dejo las competencias que corresponden. Ahora, dependerá mucho también de los clientes, dependerá del consultor. La norma no establece en ningún lado que tenemos que eliminar a las competencias, simplemente tienen que hacer parte del manual de funciones. Entonces yo puedo quitarlo, puedo ponerlo, pero hay gente que considera que hay que poner lo que diga la norma. Si la norma dice que estos son y punto. Entonces otros, como en mi caso, consideramos que si la competencia no le aplica a las funciones del empleo, no tiene por qué ir ahí. Más o menos esa es la lógica que manejaríamos. Ahora vamos con el tema de requisitos de estudio. Entonces, cuando hablamos de requisitos de estudio, nos vamos a encontrar con algunas cosas, digamos que complicadas porque en algunos municipios no lo han hecho, pero que en realidad tiene una razón de ser muy importante y es lo que llamamos núcleos básicos del conocimiento. Originalmente los núcleos básicos del conocimiento no existían en los manuales, sino se colocaban en las profesiones directamente. Entonces ahora se cambió por núcleos y por ejemplo administración va a incluir todas las administraciones que existen. Administración de empresas, pública, bueno, las que existan. Y eso tiene mucho que ver con algo que llamamos
SNIES. El SNIES es lo que establece el Ministerio de Educación para poder asignarle a un programa un núcleo básico del conocimiento. Entonces, por ejemplo, si buscamos aquí, ese está en el Drive, administración, busquemos pública, nos aparece administración pública. Entonces, administración pública nos dice que hace parte del núcleo básico del conocimiento de administración, ¿sí? Pero si buscamos, por ejemplo, derecho, entonces derecho haría parte del núcleo básico del conocimiento de derecho y afines. Y tal cual así como dice, derecho y afines hay que copiarlo y pegarlo, como diga en el núcleo básico del conocimiento. Y así, no importa la carrera que coloquemos, por ejemplo, busquemos uno que tenga que ver con química. Entonces, por ejemplo, bioquímica. Entonces, bioquímica haría parte de química y afines, ¿sí? Y así, yo siempre colocaré lo que dice el núcleo básico del conocimiento. Entonces, ¿cuál es la importancia? Si yo coloco aquí el núcleo de administración, me va a encontrar administración de empresas, por aquí una de gestión cultural y comunicativa, la asumen como administración, tecnologías, bueno, las tecnologías no irían, toca dejarlo solo con las universitarias, administración turística y hotelera, administración agroindustrial, administración del medio ambiente, bueno, todas estas van a agruparse aquí. Entonces, por eso yo en el manual coloco este, no este. Siempre núcleo básico del conocimiento. Ya en los concursos uno puede ser un poquito más estricto y ya colocar, ahí sí, las profesiones. Pero en los manuales siempre debe estar el núcleo básico del conocimiento para dejarlo amplio. Bueno, entonces, esta sería más o menos la lógica de la parte de títulos. Sin embargo, me gustaría explicarles un poco lo que vimos también en otra clase, que fue lo de las equivalencias. Cuando yo hago equivalencias, yo tengo que hacer un título adicional acá. Entonces aquí colocamos equivalencia y la equivalencia la vamos a cambiar según las necesidades del empleo. Entonces, en este caso, decimos que necesita 12 meses de experiencia profesional. Yo puedo cambiar aquí el requisito de la equivalencia solicitando un título de posgrado título de posgrado en especialización, que tenga relación con las funciones. ¿Esto por qué lo dejamos así? Porque si ponemos especializaciones específicas se vuelve muy difícil. Todas las especializaciones tienen sus nombres diferentes y esos nombres diferentes pues obviamente van a afectar o digamos que apretar mucho el perfil. Entonces lo dejamos amplio así. Título de posgrado, no importa en qué, mientras se relacione con las funciones del empleo, no importa cómo se llame. Y aquí viene el tema de la experiencia, que va a cambiar. Entonces, si decíamos que son 12 meses en el básico, ya en la equivalencia yo tendré que cambiarlo a reducirlo. Entonces, esa reducción se va a traducir aquí, por ejemplo, de hecho aquí queda sin experiencia. Entonces recuerda, cuando yo hago la equivalencia, yo miro el decreto 785 y dice que por especialización va a equivaler a 24 meses de experiencia profesional. Entonces, si mi título de posgrado coincide con las funciones, va a tener la equivalencia de 24 meses. Entonces 24 menos 12, 12 menos 24 pues dará menos 12, pero como no hay negativo será 0. Entonces sin experiencia, no se le pide experiencia al empleo. ¿Listo? Pero van a haber casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que no sean 12 sino sean 36. Pero si son 36, ahí sí ya cambia y aquí pasa a 12 meses de experiencia. Y así va a ir cambiando según
como vamos nosotros viendo pues los perfiles. También hay otro criterio que tener en cuenta. La experiencia tiene que tener una relación con las funciones. Por ejemplo, si es una Secretaría de Salud y Bienestar Social como vemos acá, y decimos por acá que tiene que hacer un sistema general de seguridad, bueno, busquemos una función más específica. Ejercer funciones de veeduría que establece la ley anticorrupción en la ejecución de contratos de su régimen subsidiado y bla bla bla. Esas funciones requieren que más estudio, si leemos la función, requiere más estudio o más experiencia, que es más importante. Si decidimos que es más estudio, la equivalencia está bien, porque le estamos priorizando el estudio. Pero si lo más importante es que la persona tenga mucha experiencia, es preferible no tener equivalencia y la quitamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a priorizar la experiencia de acuerdo a lo que vimos en nuestras funciones. Una persona que requiere saber mucho de hacer el trabajo constantemente, no de conocer según una especialización y demás, sino que conozca de su experiencia laboral. Entonces dependerá del caso que exigimos más, si estudios o experiencia.